Bueno, los tiempos de los pueblos son impredecibles. Es muy difícil que recorriendo nuestra propia historia, seguramente la historia mundial, pero quedémonos con la nuestra que ya tiene bastante para contar y para analizar e interpretar, pero los tiempos de los pueblos son impredecibles. ¿Cuándo va a suceder el momento en que todo empiece a cambiar? No lo sabemos. Pero para llegar a ese momento son importantes ver estos hechos, darle valor a estos hechos, entender la magnitud de estos hechos. Porque seguramente muchos esperan que a partir de una movilización, como fue aquella universitaria, como es esta que sucedió el día de hoy, que excedió también al mundo de los docentes universitarios y los estudiantes, son de alguna manera los pasos que se van dando para que en algún tiempo la historia empiece a cambiar. Por eso, este es un día para celebrar. No importa si se movilizó más o menos gente de la última marcha que se hizo. Lo importante es que aparece la reacción y aparecen muchos dirigentes políticos que empiezan a ser parte de esta reacción popular, de esto que a mí me gusta llamar como murmullo. No le quiero quitar el valor, pero es cierto que los pueblos, en cada rincón a lo largo y ancho de nuestro país, empiezan a murmurar una realidad, empiezan a murmurar su propia historia, empiezan a murmurar su propia angustia, su propio enojo, su propia bronca. Y ese murmullo se empieza a consolidar hasta transformarse en un grito que difícilmente se vaya a poder callar cuando éste se exprese. Y ese murmullo hoy se escuchó, y se escuchó fuerte, y se le dijo a este gobierno que pare de mentir. Y se le dijo a este gobierno que no se va a meter con la universidad. Y se le dijo a este gobierno que tiene un límite su gestión. Y que si la gestión no empieza a pensar en la realidad de los argentinos, va a encontrar ese grito ensordecedor. Porque cuando el pueblo, luego de murmurar, construye ese grito colectivo, se vuelve un grito ensordecedor. Miren, yo quiero pensarlo desde algunos momentos de la historia, que no los estoy comparando con el de hoy, por favor, cuando los vean les va a quedar claro que no. No los estoy comparando, pero les quiero hacer un planteo para entender que este es un día para celebrar y para entender que siempre somos parte de un proceso, que nada empieza y acaba en nosotros, ni en nuestro colectivo más cercano, que somos parte de un proceso. Yo me pregunto, ¿cuántas veces antes, los días previos a los hechos históricos, advertíamos lo que luego iba a suceder? Creo que nunca. Vamos a hacer este juego. Vayámonos al 16 de octubre de 1945. 16 de octubre, no el 17. ¿Quién iba a imaginar que el 16 de octubre nosotros estábamos en las vísperas de que nazca el movimiento nacional y popular más importante del continente? Creo que hay imágenes de eso, ¿no, Rodo? Aquel 16 de octubre, el día previo a este día, el 17, el día previo a este día. Díganme quién imaginaba esto. ¿Quién imaginaba a ese hombre en el balcón y esa multitud? Se estaba construyendo, sí, pero era subterráneo, porque ese murmullo popular es subterráneo. Esa construcción de los pueblos sale desde el pie, nace desde el pie y se va multiplicando. El 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 de octubre, el 16 de octubre del 45. Se podía pensar que había una tensión social, pero nunca, ni el poder, ni nadie imaginaba este día, el 17 de octubre. Sin embargo, sucedió. Y uno se pregunta, ¿fue el comienzo de? Sí, claro que fue el comienzo de. Pero al mismo tiempo fue la consecuencia de un proceso subterráneo, de un proceso silencioso, de un proceso en donde el pueblo murmuraba. Y ese murmullo, ese 17 de octubre, se transformó en un grito. ¿Por qué no estar viviendo este proceso hoy? Sin darnos cuenta de acumulación, de encontrarnos, de mirarnos, de decir, de murmurar, de animarse al primer grito. Pero quiero ir a otro ejemplo. Pensemos que estamos el 28 de mayo de 1969. El 28 de mayo, no el 29 que fue el Cordobazo. Ahí están las imágenes del Cordobazo. El 28, el 27, el 26, el 25. ¿Había una clara conciencia de lo que iba a suceder este 29 de mayo? Muchos dirán, algo empezó, claro, empezó la caída de Onganía. Sin embargo, ese Cordobazo
fue el principio de, pero también es la resultante de un camino que se venía recorriendo y que se vinculó y se articuló entre obreros, trabajadores y estudiantes para luego culminar con el fin de la dictadura de Onganía. Tampoco, ni los diarios, ni el poder podían leer ese proceso subterráneo que van construyendo los pueblos. Y la foto de hoy, la foto de aquella marcha universitaria, y la foto de los jubilados, y la movilización en el Garrahan, y la movilización de los trabajadores del CONICET, y la movilización de los trabajadores de Aerolínea, van empezando a construir ese murmullo subterráneo, que algún día tendrá un punto de quiebre, que quizás puede suceder mañana, y no por casualidad, como resultante de ese proceso. Pero quieren ir unos años más, el 29 de marzo de 1982. ¿Por qué? Porque el 30 se iba a dar esa marcha enorme de la multisectorial, paz, pan y trabajo, donde estaba Ubaldini ahí a la cabeza, qué distinto, ¿no? De Ubaldini a Andrés Rodríguez. La historia trágica del sindicalismo, Dios mío. Pero bueno, por generar cariño. ¿Qué pasaba el día anterior? Sí, claro, se venía construyendo. Claro que no resultó de un día para otro. Sin embargo, eso que sucedió el 30 de marzo del 82 empezaba a marcar el fin de la dictadura. ¿Y lo vieron? ¿Se vio? Sí, quienes lo estaban armando. Esa marcha, que no era fácil hacerla, esa movilización que requería coraje, fue la que marcó un punto de quiebre. Pero insisto, no nació ahí, porque no todo nace un día. La historia no se construye en un día ni se agota en un día. Es la resultante de un proceso, y perdonen que sea reiterativo con las palabras, pero quiero hacer fuerza con esta idea. Y nos podemos ir al 17, 18 de diciembre del 2001. Claro que había un clima, porque el hambre venía desde la década del 90 y comenzó a implosionar en el gobierno de De la Rúa. Pero ¿quién iba a imaginar el 17 a la mañana, el 18 a la mañana, que el 19 y el 20 aparecía el punto de quiebre? Aparecía el punto de quiebre que terminaba con un presidente escapando en un helicóptero. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Empezó la historia el 19? No empezó la historia el 19. Si se quiere, se cerró un proceso histórico y comenzó esto. La pregunta es, ¿en qué momento estamos hoy? ¿Falta mucho? No para ese 19 y 20, quizás para otro tipo de punto de quiebre, pero en eso estamos. Hoy lo que se vio con claridad es que se ha decidido andar definitivamente y empezar a hacer de ese murmullo individual un grito colectivo. Pero podemos irnos también al día anterior, el 28 de octubre, el día después de la muerte de Néstor Kirchner, del 2011. ¿Se acuerdan? Esto, si no me equivoco, fue el 29. Este es el 29, cuando todo un pueblo despedía a un hombre que había sido presidente, que había transformado a la Argentina. Yo me acuerdo de muchos medios que no habían simpatizado nunca, ni con Néstor Kirchner ni con Cristina, diciendo, ¿de dónde salió toda esta gente? ¿Dónde salió toda esta gente que está llorando a este presidente? ¿Dónde estaba ese amor popular? Era subterráneo. Ahí estaba latente, como está hoy latente, el amor de este pueblo por sus líderes, el amor de este pueblo por sus derechos, el amor de este pueblo por la patria, el amor de este pueblo por defender la democracia, por defender a nuestras madres y a nuestras abuelas, pese a los monstruos como la vicepresidenta y como Villarroel. Estaba allí, pero un día se expresó, lamentablemente se expresó cuando Néstor Kirchner se fue, pero ahí se expresó. Pero vamos años después y pensemos, si alguien imaginaba que alguna vez la historia argentina, un 9 de diciembre del 2015, iba a despedir, como nunca antes en la historia, a una presidenta diciéndole gracias por lo que usted hizo, gracias por la patria que recuperó, gracias por la patria que construyó, gracias por haber recuperado la educación, la salud, el trabajo, los vínculos con la región. Ese pueblo que le dijo gracias a Cristina Kirchner el 9 de diciembre, el 8, no imaginábamos que iba a ser esto. ¿Y esto fue el comienzo de algo o fue la manera de cerrar un ciclo? Quizás fueron las dos cosas. Cerrar un ciclo para que empiece otro, para que empiece otra etapa. Insisto, no hay hechos que son en sí mismos fundantes. Es todo un proceso que te hace que exista un día donde todo empieza a cambiar. Por eso valoremos el día de hoy. Por eso valorémoslo. Miren, salgamos de los hechos históricos, vayamos a las personas.
Permítame un juego, permítame ir al fútbol. ¿Dónde nace Maradona? En el gol a los ingleses en 1986, gambeteándose medio equipo con ese relato extraordinario de Víctor Hugo y su barrilete cómico. ¿O nace en el pibe de Fiorito cuando le preguntan qué querés ser cuando seas grande? Campeón del mundo, dice. ¿Dónde nace Maradona? ¿Allí nace su historia o nace en ese gol que lo inmortalizó? Seguramente nace en esa historia en donde no lo conocíamos, no sabía quién era. Y se hace visible en un mundial, en ese gol y a los ingleses. No siempre la visibilidad nos da certeza del valor del hecho que miramos en ese momento. El momento de la visibilidad es un momento que nos advierte que existió desde antes. ¿Cuándo nació Lula? ¿Cuándo Lula fue el gran Lula? ¿Cuando coronó como hijo de un obrero como presidente de Bolivia? ¿O cuando luego de haber enfrentado con su pobreza, con su familia toda la pobreza, decidió organizarse, sindicalizarse y construir el Partido de los Trabajadores en Brasil? ¿Cuándo nace Lula? Y algunos dirán, no, cuando fue presidente. Y yo le diría, no. Nació cuando salió de la pobreza y dijo, yo voy a organizar, yo voy a disputar poder, yo voy a organizarme con los trabajadores. Y la pregunta entonces siempre es esa. ¿Cuándo empezamos a contar la historia? Esto que sucedió hoy es un murmullo de la historia. Será grito, no tengo duda que será un grito. Más temprano que tarde será un grito. Habrá que sostener el murmullo y empezar a levantar la voz. Porque hoy estamos hablando de esto y en 2 meses quizás hay una movilización que quintuplica esto. No lo sabemos, por eso hay que poner en valor esto. Y no creer que aquí empieza todo o acaba todo. Por eso insisto que siempre que el pueblo se manifiesta es un momento para celebrar. Miren, hoy Franco, el jefe de gabinete, habló, o ayer, ya ni me acuerdo, y dijo que lamentablemente esta movilización, esta marcha se armó como una cuestión política. Y sí, Franco, ¿qué es la educación? La educación es una decisión política de un Estado. Las políticas educativas son precisamente metodologías, instrumentos para aprender, desde un vínculo politizado, porque somos sujetos políticos. Lo que elegimos para que nuestros niños y niñas aprendan es una decisión política, pero además la educación no es solamente, que entendamos qué país limita con otro, que entendamos las cuestiones económicas, que entendamos las cuestiones históricas. Un Estado también educa en valores. Un Estado educa en los valores en que quiere que una sociedad se organice. Un Estado educa en desarrollarse colectivamente. Un Estado educa en el valor por los demás, en el concepto de soberanía, de independencia, de ciudadanía. Y todos esos son conceptos profundamente políticos, claro que sí. Todos esos estudiantes, todos esos maestros fueron a hacer política, fueron a defender una política educativa. No quieran que nos escondamos cuando se nos acusa de que hacemos política. Sí, claro que hacemos política. Sí, claro que hacemos política. Hoy vi un cartel en la marcha, maravilloso. Una señora, una chica, creo que tenía el cartel que decía, no puedo creer que estemos discutiendo esto. Me pareció extraordinario. Tenés razón a quien llevaba el cartel. Yo tampoco puedo creer que estemos discutiendo esto, pero lo estamos discutiendo. Y cuando el enemigo, el adversario, y te tira las cartas y tenés que jugar y tenés que salir a responder, porque quedándote callado no solucionas nada. Y lo vamos a discutir hasta volver a vencer. Lo vamos a discutir hasta que terminen con esta maldita idea de que cada vez que gobiernan se quieren llevar puesto todo. Quiero terminar con algo, haciendo un repaso histórico, como intentaba hacer recién, teniendo en cuenta esto, los murmullos de la historia. Estamos yendo hacia algún lugar. Ese lugar lo vamos a ir construyendo y quizás no lo vamos a advertir. No es un lugar que se habita y que está en la quietud. Es un lugar que vas recorriendo, que no te detenés nunca y en un momento, en ese andar, te das cuenta que estás en el lugar indicado para transformar la realidad. No es una puerta que golpeas, pasás y te sentás. Es un camino permanente, al fin y al cabo somos eso, el camino que elegimos recorrer y en el que elegimos vivir. Las discusiones de hoy son las discusiones de 1810. ¿Cómo? Sí. Miren, en el mes de marzo de 1810 Manuel Belgrano escribió: hubo un tiempo de desgracia para la humanidad en que se creía
que debía mantenerse al pueblo en la ignorancia y por consiguiente en la pobreza, para conservarlo en el mayor grado de sujeción. Pero esa máxima injuriosa al género humano se proscribió como una producción de la barbarie más cruel. Y nuestra sabia legislación jamás la conoció. Y se preguntaba Belgrano, ¿cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados, si no hay enseñanza y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos? Esto decía en 1810 Manuel Belgrano. ¿Se dan cuenta que todas las luchas son las mismas? Simplemente las van ayornando con nuevos discursos. Pero en aquel entonces, un hombre como Belgrano decía, ni más ni menos, que se nos quiere sacar la educación para poder sujetarnos, dominarnos, manejarnos. No es una frase de un sobrecito de azúcar, es la realidad por la que peleaba Belgrano y es la realidad por la que peleamos hoy. Claro, lo dijo en marzo. Sabía que en mayo, un 25, se iba a dictar nuestra revolución. No sé. Lo que sí sé es que muchas veces hay que enamorarse del camino, más que del horizonte. Somos eso. Y hoy el pueblo ha decidido empezar a caminar otra vez. Vendrán momentos difíciles, avances y retrocesos, pero este murmullo inevitablemente se transforma en grito, que los va a ensordecer. No tengan duda de eso. Y a buena hora por la democracia. Que escuchen los que tienen que escuchar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es El Lugar para los Débiles.